Buenos días, es un placer saludarlos en esta mañana y esperamos que podamos disfrutar y podamos aprender sobre el tema de nuestra lección número 7. Quiero invitarles para que tengamos una corta oración. Amado Padre, te agradecemos por todas las bendiciones recibidas durante esta semana. Queremos que tu bendición y tu Santo Espíritu esté sobre nosotros y sobre las personas que están escuchando este programa. Permite tu bendición y que la sabiduría del cielo caiga sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos amigos y hermanos en esta mañana a este tema tan interesante como es la oración. Vamos a plantear primeramente dos preguntas. Y estas preguntas las podemos plantear en el campo espiritual. ¿Qué es eso que cada uno de nosotros debemos detenernos a hacer? O más bien, ¿qué es eso que usted no puede parar de hacer? Puede ser que para nosotros tengamos muchas respuestas, pero en concreto para el tema de esta mañana, que es la oración, debemos darle respuestas dentro de ese ámbito. Para que sea efectiva este tema en nuestras vidas, debemos estar atentos a cada una de las partes que vamos a desarrollar. Y dentro de nuestro estudio venían también muchas preguntas que queremos debatir en esta mañana, como por ejemplo, ¿cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con qué expectativa? ¿Ora a diario o solamente en situaciones de emergencia? ¿Sus oraciones son solo peticiones o también siempre alaba a Dios? Son respuestas que debemos dar personalmente. Nosotros encontramos diferentes tipos de personas, los que oran mucho, los que oran poco y aquellos que han dejado de orar. Voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y los versículos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Podemos saber que hay muchas definiciones acerca de la oración, pero en esta lección nosotros repasaremos los ejemplos prácticos de cómo hacerlo. Aunque seamos personas que sepamos ya orar, es muy importante también que tengamos el hábito de orar. Puede que llegue momentos donde a veces nuestra fe cae y dudemos, pensemos, no, pero Dios no me escucha. Y por eso es importante recordar las experiencias que nosotros encontramos a través de la Biblia. Y también vemos que en nuestra lección la Biblia se compara a una planta, como nos dice Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, la oración es una parte vital para poder tener esa conexión con Dios. La oración nos ayuda a absorber esa savia que nutre nuestra vida espiritual, porque sabemos que si no tenemos esa savia, nuestras fuerzas se debilitan y especialmente en la vida cristiana no vamos a poder surgir. Por eso debemos cada día tener una vida constante de conexión con Dios y un profundo sentido de una necesidad y de un gran deseo de recibir cosas que pedimos y que deben ser de gran ayuda para nuestra vida y orar con tanta intensidad que lo deseemos para que nuestras oraciones sean oídas. En el libro de la oración hay varias frases que se refieren a cómo debemos sentir esa necesidad de orar. Y una frase que me impacta mucho es, siendo la oración una cosa tan importante, qué extraño es que oremos tan poco.
También dice otra frase que dice, el pueblo de Dios ora de un modo ferviente y sincero, que si lo hacemos de esa manera, Dios va a responder. Y es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Dios es un Padre amante que se interesa cuando las cosas van bien y cuando las vicisitudes de la vida nos propinan los golpes más devastadores. Por eso, aprendamos de las plantas que profundizan bien sus raíces para poder tomar la savia de la tierra y que profundizamos nuestra relación con Dios a través de la oración para que podamos ser árboles fuertes en medio de las tempestades de esta vida. Pero mi amor, debemos tener en cuenta que la oración no cambia las cosas. Lo que hace la oración es que nos cambia a nosotros. Podríamos poner un ejemplo. Cuando tomamos en nuestro celular una foto y quizás hacemos un movimiento o la tomamos desenfocada, podemos ver que la foto no sale bien, se ve borrosa, se ven algunas manchas y eso nos puede ocurrir también en nuestra vida. Nuestra vida puede estar, la podemos estar viviendo una vida desenfocada, pero mediante la oración puedes enfocarte en lo correcto, o sea, en Dios. Porque cuando estamos desenfocados, entonces, ¿nuestra mente dónde se encuentra? Nuestra mente entonces estaría en los problemas, en los afanes de esta vida, en la tristeza y en la depresión y en tantas cosas que enfrentamos a diario. Entonces orar es dar un paso para enfocar tu vida con Jesús. Por eso nuestra obra consiste en humillar nuestra alma delante de Dios, en confesar nuestros pecados y en acercarnos con fe a Dios. Y el objetivo principal de nuestras oraciones debe ser glorificar a Dios y no glorificarnos a nosotros mismos. Debemos también pensar que tenemos que tener oraciones secretas que deben ser escuchadas únicamente por Dios. Y la oración tanto debe ser personal como también debe ser en familia, donde se pueden expresar los sentimientos de los unos a los otros y pueden ayudar mutuamente. Una de las primeras partes de la lección que nos hablaban era el ejemplo de Elías. Sabemos que Elías había tenido un aspecto muy importante con Dios y era haber orado para que descendiera fuego del cielo y efectivamente descendió. Este milagro le fue manifestado para mostrarle el poder de Dios. Pero Elías, después de esto, le llegó un mensaje de muerte. Y Elías tuvo temor. No se acordó de ese Dios que lo había ayudado en el momento difícil cuando él pensaba que era el único que estaba siendo fiel a Dios. Podemos recordar que aunque nosotros nos dé temor, nos sintamos abatidos, nos sintamos con temor, creamos que Dios no está con nosotros y perdamos nuestra fe, Dios en su inmenso amor y misericordia siempre va a estar ahí para ayudarnos y recordar que Dios conoce los pensamientos mucho más antes de lo que nosotros los hemos pensado. Isaías 58, 8 y 9 nos dice, Isaías 58, 8 y 9. Dice, Isaías 58, 8 y 9. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá su justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguarda. Entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirá, heme aquí, si quieres de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Debemos recordar que Dios sabe cuándo podemos tener respuesta a la oración. Dios sabe cuándo debemos también ser persistentes en la oración, como también lo hizo Elías en el ejemplo de la lección. Nos decía que Elías después de eso también pidió para que lloviera. Y Elías tuvo que orar 7 veces para que él pudiera ver una manifestación de la respuesta de Dios. ¿Y qué vio? Una pequeña nube. Pero con esa pequeña nube, Elías tuvo la seguridad de que Dios iba a enviar un gran aguacero.
Él no se desalentó ni abandonó esa intercesión. ¿Qué nos enseña eso? Que si nosotros estamos intercediendo por una persona, pero no vemos los resultados, no debemos desanimarnos, sino que debemos seguir persistiendo en la oración, ya sea la transformación de un ser querido de nosotros, de un hijo que se haya ido a la iglesia, de un esposo que que no vemos la respuesta a la oración porque él no toma la decisión de seguir a Cristo. Debemos tomar ese ejemplo de Elías y seguir persistiendo, seguir orando por él y no cansarnos de hacerlo hasta que veamos la respuesta a nuestras oraciones. No debemos, si llega esa respuesta, no debemos saber que fue por nuestra obra, sino que fue por Dios y darle la honra y la gloria a Él. Yo creo que la pregunta que nos debemos formular cada uno de nosotros es, ¿soy yo persistente en la oración? Otro de los personajes que vimos en esta semana fue Ana. Y me agrada mucho esta historia porque Ana fue una mujer persistente, una mujer que a pesar de las circunstancias no se agobió ni se sintió mal de las palabras y comentarios que el sacerdote le hizo cuando la juzgó mal. Recordemos que ella siguió adelante en su pedido y Dios le escuchó. Pero a veces, dice, nosotros sentimos que nuestras oraciones no son contestadas tan rápidamente. Hay oraciones que se contestan rápido, ¿cierto? Elías solo dijo unas palabritas y cayó fuego del cielo, ¿cierto? Ana persistió en su oración y Dios le contestó, pero nosotros quizás llevamos horas, llevamos días, años, mucho tiempo orando por una oración y parece que Dios no nos contestara tan rápido como deseamos o como nosotros, o que Dios no nos contesta como nosotros lo queremos. Hay momentos en que sentimos que parece no haber respuesta, pero la Biblia está llena de promesas que nos ayudan a no desfallecer. Y quiero compartir con ustedes una de estas promesas. Salmo 62, el versículo 8. El Salmo 62, el versículo 8. Dice, esperar en Él en todo tiempo. Esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entonces, es importante para nosotros que a veces oremos, pero esperando. Esperando. Hay personas que necesitan orar más tiempo, ¿cierto? Orar más tiempo. Dios no es que se esconda, ¿cierto? Dios no es que se oculte de nosotros, no es que se oculte el rostro de nosotros. Dios, a veces oramos y el cielo parece desaparecer, parece que guarda silencio, pero el silencio de Dios es importante porque el silencio de Dios no significa ausencia de Dios, sino muchas veces cuando oramos, Dios nos está escuchando y ya está trabajando en lo invisible. Entonces debemos tener algo importante y es la fe. La fe no consiste en recibir respuestas rápidas, sino en seguir confiando en la voluntad de Dios, aun cuando no entendamos. Esa es la fe. Aun cuando a veces no entendamos, debemos seguir confiando en Dios y Él va a responder a nuestras oraciones. Y también quisiera compartirles con ustedes en esta mañana unas frases muy bonitas que encontramos en el libro de la oración. Dice, ¿por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave de la mano de la fe para abrir los almacenes del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Dios tiene muchas bendiciones para darnos. El problema consiste en que nosotros no queremos recibirlas, en que nosotros no tomamos tiempo para tener una comunión con Dios, ni tomamos tiempo para orar. Otra de las lecciones que traemos para esta semana era que Dios nos dio una oración modelo para orar. Todos la conocemos, ¿cierto? Pero Dios no dio esta oración para que la recitemos ni la oremos como un rezo, sino es un modelo.
un modelo que debemos seguir. Él tampoco se agrada de las oraciones elaboradas, ni desarrolladas, ni con palabras rebuscadas. Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando en realidad esas oraciones salen de un corazón que desea de verdad recibir lo que están pidiendo. Y sabe si de verdad lo que se está pidiendo se necesita y la persona le va a servir para bien. Eh, ¿Por qué Dios le dio estas oraciones a sus discípulos? Porque ellos se lo pidieron. Ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y nosotros en esta ocasión, pues no necesitamos volver a decir hacer esta pregunta o hacer esta petición, porque ya tenemos muchos modelos de oración en la palabra de Dios para saber cómo hacerlo. También los discípulos hicieron esta petición porque ellos veían el ejemplo de Jesús. Ellos veían cómo Jesús oraba, cómo se levantaba muy temprano en la mañana, iba a un lugar secreto y allí oraba. Vemos que Jesús también expresaba muchas oraciones duro. Ellos muchas veces llegaron al lugar donde estaba Jesús orando y lo escuchaban, cómo él oraba por ellos. Somos padres muchos de nosotros y debemos darles ese ejemplo a nuestros hijos, que ellos puedan ver que nosotros tenemos esa costumbre de orar a Dios y de leer su palabra. Eh, También hay un ingrediente muy importante para que la oración sea contestada y ese ingrediente lo encontramos en Hebreos 11:6. ¿Se lo lee? ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En esta lección se resaltaba una frase muy importante que dice que cuando nosotros oramos en secreto, tendremos más inteligencia para orar en público. Y recordemos que la vida del alma depende de la comunión que tenga con Dios. Así como la vida de nosotros depende del aliento de vida, nuestra vida espiritual depende de la oración. Debemos orar sintiendo lo que pedimos. Y como nos dice Santiago 5:16, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos para los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ahí también hay una condición muy importante para poder que nuestra oración sea oída, que seamos justos. No perfectos, justos. Hay una gran diferencia entre las dos palabras, ¿cierto? Aunque la una debe llegar a la otra. Tenemos que tener justicia en nuestro corazón, tenemos que tener fe, tenemos que tener una relación constante con Dios, tenemos que apartar tiempo para estar con Dios y tenemos que seguir un modelo de oración para que sepamos cómo llevar un hilo en la oración y no hacer repeticiones y repeticiones, como nos dice la palabra de Dios que hacían los fariseos y que esas oraciones no le agradaban a Dios. Amor, ¿tú crees que necesitamos aprender un vocabulario especial para hablar con Dios? No, yo creo que no, porque Dios lo que desea es que nos expresemos desde nuestros más íntimos sentimientos y expresemos lo que necesitamos con un corazón sincero. A veces nos preocupamos, cada uno de nosotros, por tener palabras adecuadas, por aprender un vocabulario grande para poder orar, pero nos dice la palabra de Dios que para hablar con Dios lo podemos hacer en una oración de manera sencilla, teniendo en cuenta los siguientes componentes, y eso lo estudiamos durante esta semana. Primero, es la alabanza. No olvidemos que Dios es el digno de alabanza. No olvidemos que Él es el supremo digno de alabanza y que a Él es el que debemos rendir toda nuestra alabanza, a Dios. El Salmo número 100, yo quizás no lo podemos compartir o no lo podamos leer todo hoy, pero les invito para que hoy, en este día, quizás en cualquier momento de esta tarde o de este día, podamos leerlo y podamos aprender de este Salmo cómo agradecer, cómo alabar a Dios y cómo saber que Dios es un Dios en el cual es digno de toda la alabanza. El segundo componente es la confesión y el perdón. Entonces, cuando más cerca estemos de Él, más cerca vamos a sentir que le hemos fallado, ¿cierto? Cuando más cerca estamos de Cristo, más vemos nuestro pecado, más vemos nuestra condición. Somos indignos,
somos indigentes y acudimos en busca de perdón. Entonces, es importante que veamos nuestra condición actual y que vayamos a Dios a través del perdón por medio de nuestras oraciones. La siguiente es peticiones. Orar específicamente por cada una de las peticiones que tenemos. Pedirle a Dios, ¿cierto? Importante pedirle a Dios que se haga su voluntad. Nosotros tenemos muchas peticiones por hacer. Todo el mundo tiene peticiones. Hay personas que oran demasiado, ¿cierto? Hay personas que se levantan a las 3 de la mañana para orar, pero lo más importante es saber qué peticiones específicas tenemos. Y yo creo que en esas, las peticiones más específicas o más importantes que nosotros tenemos es poder tener un encuentro con Dios, nuestra condición, lo que nosotros somos, poder encontrarnos con Jesús cada día. Y por último, quizás sea lo más importante es la acción de gracias. Debemos agradecer a Dios, ¿cierto? Pidiendo, expresando nuestra gratitud por todo lo que hace. A veces Dios nos da muchas cosas y nosotros se nos olvida agradecer. La gratitud es muy importante por lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Otro de los puntos importantes que te da la lección es preguntas que a veces nosotros nos hacemos. ¿Por qué debo orar? ¿Para qué? Si Dios ya sabe todas las cosas. En la lección nos decía que nosotros debemos orar porque nosotros necesitamos conocer a Dios, necesitamos aprender, como la lección de la semana pasada que nos decía que no caminó con Dios y Dios se lo llevó al cielo. Entonces, nosotros hablamos con Dios, nos comunicamos con Él porque debemos sentir esa necesidad de su compañía, de su compañerismo. Eso es lo que anhela Dios, que la oración nos conecte con Él. Y cuando nosotros oramos no es para rebajar a Dios, sino es lo más lindo es para nosotros podernos elevar al cielo donde está Él. Y la lección nos decía también que nosotros debemos hacer una pausa en nuestro diario, vivir. En cada día en donde estemos, en nuestro ajetreado trabajo, en nuestras ocupaciones que tengamos, hacer una pausa y recordar que todo lo que estamos haciendo, todo lo que tenemos y todo lo que podemos lograr es gracias a Dios, gracias a su gran amor que tiene por nosotros. En el libro de la oración dice que no hay tiempo o lugar que sea inapropiado orar a Dios. Y mientras oramos, Él atrae a nuestra alma y nos hace sentir su precioso amor. Descuídese el ejercicio de la oración o órese esporádicamente de vez en cuando, según le parezca propio, y se perderá esa relación con Dios. Y qué triste es que de pronto nosotros, por estar tan ocupados en las cosas de este mundo, perdamos esa comunión que debemos tener con Dios. Y nosotros sabemos por experiencia propia que no necesitamos un lugar, un sitio específico para orar. No, Dios está las 24 horas, los 7 días de la semana dispuestos para poder escuchar nuestras oraciones y poder darnos respuesta y aliento en medio de los de pronto dificultades o conflictos que se nos presenten. También nosotros, o la mayoría de las personas, cuando más desean orar es cuando les tienen un problema, una dificultad, cuando están enfermos, cuando un hijo se está desviando, ahí es cuando oramos. Y eso lo hacemos porque nuestro corazón está lleno de autosuficiencia o de orgullo. Porque nosotros hay muchas cosas que hacemos todos los días y no las hacemos porque necesitamos, sino porque es una necesidad, como por ejemplo comer, dormir. Eso lo hacemos todos los días. Pero a veces se nos pasa el tiempo y se nos olvida que tenemos que tener comunión con Dios. Si nos diéramos cuenta de cuánto necesitamos a Dios, acudiríamos mucho más a Él. O sea, si supiéramos el privilegio que tenemos de poder comunicarnos con Dios y las bendiciones que recibiríamos por eso, lo haríamos más seguido. Y los mayores beneficiados seríamos nosotros mismos. Sabemos que para que para que vayamos a Dios,
necesitamos tener una necesidad. Y esa necesidad nos lleva a Él, pero esa necesidad también lleva un ingrediente que es la fe. Y esa fe, ¿cómo la desarrollamos? A través del estudio de la Biblia. Entonces, la oración va conectada con la fe y la fe con el estudio de la Biblia. Son tres ingredientes muy importantes para que sintamos esa necesidad de esa comunión con Dios. Hay una partecita que es importante y es la práctica. Nosotros no podemos tener mucha teoría sobre la oración, pero eh, quizás todo lo que hemos dicho en esta mañana se te olvide, pero yo quiero que recuerdes esta frase que te voy a decir y hagas de la oración parte fundamental de tu vida. La frase es: la solución a todos los problemas está a una oración de distancia. Entonces, es importante recordar eso, recordar que solo necesitamos quizás doblar nuestras rodillas, buscar un lugar adecuado, quizás si vamos caminando, dirigir nuestra mente a Dios. Pero la solución a todos nuestros problemas está a una oración de distancia. Y también quiero que recuerden que la oración no es solo hablar con Dios, es también permitir que Él nos hable. Y a través de la manera como Él nos habla, puede ser por medio de un versículo de la Biblia, Él nos está mostrando qué necesita ser eliminado de nosotros. Como los árboles son podados para que crezcan, para que sean fuertes, Dios también a través de un mensaje que nos quiera enviar a través de la Biblia, que es la conexión las dos, oración y Biblia, nos manda un mensaje para que miremos en qué estamos fallando. Entonces la oración no es solamente hablar y hablar con Dios, es también permitir que Él nos hable a nosotros y que nos muestre en qué estamos fallando. Quiero compartir con ustedes dos párrafos del maravilloso libro El Camino a Cristo y que nos traen un mensaje muy especial. El primero dice: si pensáramos y habláramos más del Señor Jesús y menos de nosotros mismos, gozaríamos mucho más de su presencia. Esta es una profunda reflexión centrada en el concepto más de Cristo y menos de yo, menos de mí, ¿cierto? Subraya que al reducir el egoísmo y enfocarnos en Jesús, experimentamos mayor paz, comunión, gratitud y servicio. Cuando nosotros vamos a Jesús y cuando nosotros estamos más de Jesús y menos de yo, menos de mí, de cada uno de nosotros, cuando hacemos más de Jesús, todas estas cosas estarán para nosotros, ¿cierto? Dejemos a un lado el egoísmo. Y el otro párrafo también del mismo libro, Camino a Cristo, dice: el espíritu puede elevarse hasta el cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Y al expresar nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que le rinden los seres celestiales. Presentémonos, pues, con gozo reverente delante de nuestro Creador, con alegría, canto de alabanza y son de música. Entonces, los ángeles se acercan a Dios, ¿cierto? Con alegría, con son celestial, ¿cierto? Con música celestial para alabar a nuestro Dios, con cantos de alabanza. Entonces, yo te invito para que te conviertas en un guerrero de oración, para que no olvides que es importante no solo pedir, sino también dar gloria a Dios, glorificar a Dios y dar gracias a Él. Y por último, quiero regalarles este pensamiento. Si hubiera más oración en nosotros, más ejercicio de la fe viviente y menos dependencia de los demás, habríamos avanzado mucho más en inteligencia espiritual de lo que avanzamos hasta aquí. Quiera Dios que el tema de esta noche, de esta mañana, nos haya servido para poder afianzar más este tema de la oración y que la oración se vuelva un hábito en cada uno de nosotros. Si les ha gustado este video,
Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y que le den me gusta. Dios los bendiga y vamos a orar. Padre misericordioso y maravilloso, gracias, amado Dios, por este medio tan lindo como es la oración, que tenemos dispuesto a todo momento para poder comunicarnos contigo y tener una amistad íntima contigo. Amén. Te suplicamos que pueda ser una realidad en nuestras vidas y que lo practiquemos cada día. En Cristo Jesús. Amén. Amén.